Antes de iniciar, hace unos minutos, porque este video lo inicié, estuve preparándolo hace un tiempo, temprano en la tarde, pero vine a iniciar ahora, porque estaba visitando a mi hija. Y en un momento, mi hija pequeña, que ya va para la escuela, Dios mediante, si Dios no lo permite, estaba con ella y le dije, ahora te van a enseñar el himno nacional. Cuando yo cargo a mi hija, ella se sienta aquí y me mira, porque al parecer le gusta la vibración de mi voz en el pecho y se queda aquí. Y le dije, te van a enseñar el himno nacional. Y le canté a mi hija con una voz arrulladora, una voz casi como un canto de cuna, quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Y mi niña se quedaba mirando a su padre, 2 añitos y medio. Pero cuando dije la última estrofa, cuando dije, libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten, libertad, libertad, libertad. No puedo negar que la piel como ahora se me engranoja. Y me emocioné. Y mi hija estaba emocionada mirándome. Pero yo estaba analizando esa frase, señores. Y eso es como una frase, eso no lo estaba diciendo ahora a mí el himno. Atención con esto. El himno dominicano nos habla día a día. No son palabras escritas hace más de 100 años, ni una música escrita hace más de 100 años. Es una palabra que nos habla ahora mismo, contundente. Y atención a esta parte. Libertad, grita. Y dice que los ecos se agiten. ¿Cuáles son los ecos que se agitan actualmente? ¿Qué es lo que tiene que hacer el dominicano para que los ecos se agiten? Para que lo que digamos aquí tú y yo salga a la calle, se replique y nos escuchen. Porque cuando se pregonea algo, hace un eco, rebota de piel en piel, rebota de dominicano en dominicano y se vuelve este eco que se repite y llega a todos nosotros. Libertad, que los ecos se agiten. Cuando anunció Canadá esta oficina en Haití, todos vimos el problema, todos vimos lo que iba a pasar y empezamos desde aquí y tú desde aquí nos viste. Antes de que salieran todas las noticias, este eco cómo empezó y mira cómo toda ayer era tendencia total en la República Dominicana y hoy todavía todos los periódicos hablaban de esto porque se agitaron los ecos de los dominicanos. Libertad, que los ecos se agiten. Eso grita nuestro himno. Mientras llenos de noble ansiedad. Wow, yo casi hasta las lágrimas se me salen. Libertad, que los ecos se agiten. Mientras llenos de noble ansiedad. ¿Por qué una ansiedad noble? Ahora mismo la sociedad dominicana vive en una angustia, vive en depresión, vive en ansiedad. Nuestros niños viven en una ansiedad que si tú le quitas el celular lloran, si le quitas la televisión lloran, si le dices que no lloran. Y dicen así mismo la juventud, es que me da ansiedad. Los profesionales en su trabajo viven con una ansiedad y un estrés que nos está acabando, pero eso es una ansiedad humana. Eso es una ansiedad, digamos, médica, científica, por decirlo así, psicológica, una ansiedad psicológica, una ansiedad que nos hace daño, no la ansiedad de Nat King Cole, ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor, dice la canción Ansiedad, en la voz de Nat King Cole, pero muchas personas también la han cantado. Ansiedad de tenerte en mis brazos y en la boca volverte a besar, eso es una ansiedad buena. Pero la ansiedad que nos habla el himno nacional dice una noble ansiedad. Una ansiedad porque se respete nuestra soberanía. Una ansiedad porque se respete nuestras fronteras. Una ansiedad porque se respete nuestra cultura. Una ansiedad porque se respete al dominicano. Una noble ansiedad. Una ansiedad que te sube, te eleva. Que te lleva a la nobleza. Eso era lo que tenía Duarte.
Duarte inquieto, un hombre inquieto, un joven inquieto, cuando veía su país, necesitaba que su país fuera libre. Y Duarte inculcó, inseminó, sembró en la juventud de la época esta noble ansiedad de querer tener algo más, tener algo mejor, tener democracia, tener lo que tenemos ahora. Libertad, que es lo que queremos, es lo que tenemos y tenemos que defender. Que los ecos se agiten, que hables en todas las redes sociales, que salgas a las calles y cuando compres en el colmado, diga que este gobierno es entreguista y anexionista. Denunciar todos los aprestos de este gobierno y de los gobiernos pasados, de borrar la identidad dominicana, que se repique este eco. Mientras estás lleno de noble ansiedad, porque a ti nadie te paga por eso, a ti nadie te paga por hablar bien de tu país, a ti nadie te paga por querer ser dominicano, a ti nadie te paga por defender a la República Dominicana, nadie te ha pagado por hablar bien de tu país, por tu soberanía, nadie te paga por la lucha. ¿Qué haces por tu soberanía? A los que están en la diáspora, a los que están en Estados Unidos y en Europa, nadie les paga por tener esta ansiedad, esta noble ansiedad de querer un país mejor. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad. Nuestros campos de gloria repiten, evocando al pasado, las guerras que se libraron, los escenarios que se vivieron, nuestros campos de gloria. El Parque Independencia es un campo de gloria. La misma ciudad colonial es un campo de gloria. Las carreras en el número, un campo de gloria. Santiago, un campo de gloria. Capotillo en Dajabón, que creo que está, un campo de gloria. Nuestra frontera es un campo de gloria. Nuestros campos de gloria repiten al eco de cada uno de los dominicanos, llenos de noble ansiedad: libertad, libertad, libertad. Esto es lo que necesitamos de un país. Esto es lo que necesitamos de nuestros ministerios. Si nuestros ministerios se dedicaran a elevar la conciencia dominicana, la cultura dominicana, tuviéramos unos mejores y educados dominicanos. Y los dominicanos no nos venderíamos por un maldito picapollo y unos malditos 500 pesos. Cuando tú creas conciencia en el pueblo, el voto es lo más preciado. Cuando tienes a dominicanos enajenados, alienados, desvinculados de sus raíces, tienes a zombies monigotes que puedes guiarlos para donde quiera al derrotero que nos lleva a este país. Por eso tenemos que estar aquí, tú y yo. Tu papel es importante en todas las plataformas. No solo en esta, en todas las plataformas y en todas las redes sociales, para que seamos el eco que agita la noble ansiedad de cada dominicano para lograr nuestra libertad,